¿Qué tal? Quisiera este día compartir con ustedes un pensamiento que está en la Biblia, que tiene mucho que ver con esto de la pandemia que estamos viviendo y cómo estamos compartiendo este tiempo dentro de la iglesia. Mira, dice Mateo, el capítulo 28, el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, porque tengo esta autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mirá, estamos viviendo en tiempos donde la pandemia nos golpea y nos encierra y nos quita la presencialidad en las iglesias, y estamos preocupados por el virus y por la falta de trabajo y por la economía mal, y porque hay problemas en la familia por la convivencia, y tenemos problemas en el trabajo porque falta, y tenemos problemas en la sociedad porque estamos todos inquietos y estamos todos preocupados. Y en medio de tantas cosas, Dios se levanta cada día y nos dice justamente esto. Nos recuerda el mandamiento de Jesucristo de entender que Él nos pide que vayamos y prediquemos. Mira, desde siempre la iglesia tuvo este llamado y estuvo permanentemente buscando de cómo hacerlo. Durante mucho tiempo en las iglesias hemos predicado el Evangelio los domingos a la noche en la reunión de predicación, y parecería ser que eso alcanzaba para satisfacer las demandas de Dios. La pandemia nos enseñó que, lejos de cumplir con un rito, este llamado a la predicación del Evangelio debería ser la manera en que Jesús miraba a las personas. Mira, dice Mateo, el capítulo 9, el verso 36, hablando del Señor Jesús, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Para el pueblo de Israel era común el tema de los pastores y del cuidado de las ovejas, de hecho subsistían por ellas. Sin embargo, cada oveja conocía a su pastor, cada pastor conocía sus ovejas y sabía sus necesidades, de sus inquietudes, de sus temores y sus problemas. Cuando Jesús ve la multitud, no ve un montón de gente, no ve un grupo indistinto de personas, sino que ve cada uno con su necesidad, con su inquietud, con su problema, con su dificultad. Y al verlo así, como estaban dispersos y desamparados, tuvo compasión de ellos. Y si vos te fijás en todo el Evangelio, Jesús todo el tiempo se preocupa por las personas. No por el formato, no por el esquema, no por la religión del momento, no por cumplir ritos o normas, sino por las personas. Tal vez lo que la pandemia nos enseñó, en este tiempo de tanta asistencia social y de tanta diversidad de pensamiento y de tanto conflicto social, es que deberíamos rescatar lo que Jesús hizo para replicarlo. Él vio a las personas desamparadas y sin pastor, y se ocupó de ellas, y por eso en su último mensaje a los discípulos, que leímos recién en Mateo 28, antes de ascender al cielo, como en el estribo del tren, les dice a sus discípulos: ¿saben qué? Yo les pido por favor esto: vayan y prediquen el Evangelio. Háblenles de mi sacrificio en la cruz, pero por sobre todas las cosas, hagan discípulos y enséñenles que guarden todo lo que os he mandado. Mira, este mensaje parecería ser para una casta elevada de cristianos superpoderosos
con gran conocimiento de la Biblia y con un extenso lenguaje cristiano que pueda convencer a las personas y enseñarles. Sin embargo, me maravilla ver lo que dice 2 versos antes. Mirá, acompáñame, dice Mateo 28, el verso 16. Dice, pero los 11 discípulos, Judas ya no estaba, se había matado, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Verso 17. Y cuando le vieron, estos 11 discípulos, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Mira, este mensaje de convicción y de crecimiento, Jesús se lo da a sus 11 más cercanos, que eran de 3 tipos. Unos, los que le vieron, estaban, le habían visto, no se comprometían, estaban ahí, lo seguían, miraban, siempre de lejos, por conveniencia, por temor, por si acaso, se mantenían al margen. Otros iban y le adoraban, con convicción, con pasión, reconociendo quién era, glorificando a Dios por lo que era y por lo que había hecho. Pero otros dudaban. Algunos de los grupos de los 11 estaban ahí y todavía estaban pensando, ¿vale la pena hacer esto? ¿Vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena marcar la diferencia y ser un cristiano de ley en medio de una sociedad tan corrompida, tan complicada y tan difícil? ¿Vale la pena? A los 3, a los que no se comprometían, a los que adoraban y a los que dudaban, Jesús les dice, muchachos, les pido por favor esto, vayan y cuéntenles quién soy y lo que puedo hacer, y enséñenles a seguir mis mandamientos y cumplir mis ordenanzas. Hagan discípulos. Mira, uno se podrá preguntar, ¿cómo hacemos hoy para predicar con iglesia cerrada? ¿Cómo hacemos hoy para compartir el Evangelio estando encerrados en casa, sin comunión, sin poder estar en el templo abierto, hablando por las redes como tantos otros? Y yo te diría, mira, es una oportunidad excelente en este tiempo de tanto conflicto y de tanta angustia, poder mostrar que los cristianos todavía podemos sonreír, que los cristianos todavía podemos confiar, que nos enfermamos, sí, tenemos COVID, sí, nos falta trabajo, sí, tenemos dificultades en casa, sí, tenemos la heredera vacía, sí, y a pesar de eso, seguimos confiando en nuestro Dios, que sigue siendo un Dios fiel y bueno. Y podemos ver al otro, al que está cerca, al vecino, al compañero de trabajo, al verdurero de la esquina o al que está pasando por nuestra casa, como Jesús veía a las personas, como ovejas sin pastor. Y entender que Jesús nos llama en este día a que podamos buscarlos para enseñarles las verdades de Dios y hacer de ellos un nuevo discípulo. Mira, me impacta pensar en la iglesia primitiva, una iglesia sin redes, una iglesia sin conexión, una iglesia sin templo. Se juntaban en las casas y aprendían lo que podían de lo que habían escuchado. Sin embargo, esta iglesia sin estructura, sin redes, sin internet, sin diarios, sin templo, crecía cada día, porque sus componentes se ocupaban de llevar el mensaje del Evangelio a todos los barrios. Y ninguno tenía vergüenza de contar que Jesús les había cambiado la vida. Mira, tal vez en este tiempo, donde la gente está tan preocupada y con tanto miedo por todo lo que está pasando, sea el momento de que la iglesia se ponga de pie. Y cuando digo iglesia, hablo de vos y hablo de mí. Y que seamos los portavoces
de este mensaje de esperanza y de seguridad. Mira, Jesús puede salvar a las personas. Cualquiera de nosotros es un pecador, lo sabemos. Mucho o poco, todos pecamos. Y a pesar de eso, Dios nos sigue amando. Por eso es que Él envió a su Hijo Jesucristo, para que nos reemplazara en el castigo y por su muerte en la cruz nos ofreciera el perdón. Jesús pagó en la cruz del Calvario el castigo que vos y yo merecíamos, y por eso Él ofrece en este día, ahora, perdón de pecados. ¿Qué hace falta? Simplemente creer. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho, el privilegio y la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Somos todos hijos? No. Somos todos criaturas de Dios. Sin embargo, Dios dice que aquellas personas que creen en Jesús y que le reciben, que piden perdón y aceptan el regalo de la salvación, estas personas son hijos de Dios. Y en consecuencia pueden empezar un camino espiritual de crecimiento con el discipulado. Tal vez vos lo hiciste hace muchos años. Tal vez tenés cientos de años en la iglesia y ningún discípulo. Y ahí dice Jesucristo: id y haced discípulos. Seguí a la persona, acompañá en el crecimiento, ayudarla a aprender de la Biblia, enseñarle lo que dice la Escritura para que pueda mejorar y que cuando esta persona conozca del Evangelio lo pueda compartir con otro. Dios quiere esta tarde, en este día, en esta mañana, que vos y yo despertemos a que la expansión del Evangelio solo es posible si vos y yo tenemos el carácter de Jesús, de ver a las personas y no a las multitudes, de ver la necesidad de la persona y no la forma en que lo llevemos, de ver que el pueblo está dispuesto a escuchar, esté abierta o no el templo, y que tenemos una posibilidad enorme de que con cualquier medio que tengamos, un WhatsApp, un Facebook, un Instagram, una palabra en la verdulería, un comentario en la parada del colectivo, un Nuevo Testamento en el peaje, de alguna manera podemos llevar a la persona a que conozca el Evangelio. Vos me dirás, eso no es muy tradicional. Sí, tenés razón. ¿Sabes una cosa? Las cosas tradicionales no siempre son productivas. Y hemos descubierto en este tiempo de pandemia que vale mucho más el ejemplo de un buen cristiano que se muestra positivo, esperanzado y confiado, que 1000 palabras que pueden salir de la boca de alguien. En este día, Dios nos desafía a que vayamos por todo el barrio, por todo tu mundo de Facebook, por todo tu WhatsApp, por todo tu Instagram, por toda tu casa, que puedas empezar a ocuparte de las personas para acercarlos a Dios de la mejor manera. ¿Es fácil? No, no es fácil. Por lo general, quien lo hace y se compromete con las personas termina algo golpeado. Siempre pasa. Porque las personas son inestables. Sin embargo, vos fijate, en la iglesia primitiva que estaba permanentemente haciendo esto, terminaron todos perseguidos. Y se fueron exiliando de Jerusalén porque los echaba a la persecución. Elegían escaparse antes que morir. ¿Y sabés qué hacían? Llegaban a un pueblo nuevo y seguían predicando el Evangelio. Tan contentos estaban con el mensaje de la salvación de Jesucristo que no les importaba el exilio y seguían predicando. Y del nuevo pueblo donde habían llegado, predicaban, la gente se convertía y los echaban de vuelta. ¿Y en qué quedaba el tema? Es que iban a otro pueblo y hacían exactamente lo mismo. Yo te pregunto, ¿cuántos de tus vecinos de tu barrio
conocen de Jesús? ¿Cuántos vecinos de tu iglesia conocen de Jesús? ¿Cuántos compañeros de tu trabajo conocen de Jesús? ¿Cuántos familiares tuyos conocen de Jesús? ¿Cuántas personas cercanas a vos pueden decir, yo quisiera tener la misma fe que este muchacho o que esta chica? Quisiera poder tener la misma sonrisa y la misma esperanza y la misma confianza en el futuro que tiene fulano. Algo distinto tiene. No puede ser que en medio de tanto caos siempre esté bien. ¿Sabes una cosa? Los hijos de Dios tenemos esta gracia de poder confiar en que nuestro Dios es siempre bueno, a pesar de las circunstancias. Y como nos ha ido tanto bien, tenemos esta posibilidad de querer compartirlo en todo momento. Yo te desafío a que en este día podamos cumplir con este mandamiento del Señor Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y agrega a Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tarea difícil, sin embargo, él agrega y dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, si estás escuchando este breve comentario y vos no estás seguro de tu destino eterno, te digo de vuelta, Jesús vino a salvar tu alma, a garantizarte el perdón de pecados y a darte acá en la tierra una vida satisfactoria y abundante para que puedas vivir bien. Ahora, si vos sos un hijo de Dios y ya tenés esta esperanza en tu corazón, Él te llama este día a que cambies tus viejos hábitos y comiences a partir de ahora a ver a las personas como las veía Jesús y a tener compasión por los que están perdidos y lejos, sabiendo que Jesús mismo se ocupó de ellos. Preocúpate en enseñarles lo que dice la Biblia, en hacer discípulos, que esa compañía que está creciendo, como hacen los chicos en el colegio, y asegurarse que saben leer y escribir, para poder compartir con otros este mensaje precioso del Evangelio, que es sin lugar a dudas un mensaje que cambia vidas. Dios te bendiga y te dé una buena semana.